Bienvenidos a La Voz del 21. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y que contribuye a que nosotros estemos sanos, pero la otra cara de la moneda son los trastornos alimenticios, y para que nos explique todo acerca de este tema está con nosotros la psicoanalista Juliana Rivera para que nos explique sobre los trastornos como la anorexia, la bulimia y entre otros. Bienvenida al programa. Gracias, Liz. Ahora, quería que nos expliques, la mayoría de los trastornos de alimentación se caracterizan por la fijación en dejar de comer. Hay muchas personas que tienen esta fijación y nosotros queríamos preguntarte por qué. Sí, a ver, vamos a empezar por definir qué es un trastorno de la alimentación, que creo que nos va a servir a todos, ¿no? Para encuadrarnos bien. Un trastorno de la alimentación es la alteración o desviación del fin, que es nutrirnos, ¿cierto? Nosotros nos nutrimos porque necesitamos todas estas vitaminas y todos estos, valga la redundancia, nutrientes para sobrevivir, ¿correcto? Hay una alteración. ¿Qué es lo que afecta? Hay una fijación, hay una alteración en el peso, hay una obsesión por el peso y por la comida, ¿no es cierto? Como bien lo has dicho. ¿Qué me preguntaste sobre qué es lo que afecta, no? Claro, porque generalmente nosotros podemos ver en la televisión, podemos ver en diversos medios de comunicación mujeres muy guapas, delgadas, pero no todos, digamos, vamos a querer ser como ellas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la persona que se obsesiona por dejar de comer? A ver, hay varias cosas que influyen, ¿no? Uno, la estructura de personalidad. Dos, la sociedad que te impone algunos estándares o algunos estereotipos, ¿no? Que no todos los estereotipos nos representan, y eso deberíamos de tenerlos muy claros y enseñarnos desde niños eso, ¿no? La comunicación en casa, en los colegios, en los centros educativos, en las familias. Otro que nos llevan también a estas enfermedades también son los hábitos, ¿ya? Alimenticios. Mucha gente empieza una dieta, ¿no? Por así decirlo, para perder algunos kilos por salud, por ejemplo, o recomendado por un médico. Y según su estructura de personalidad, hay algo psicológico que interfiere y que cada vez le va gustando más perder peso, perder peso, perder peso. O que está pasando por un momento muy vulnerable y de pronto justo se da este momento exacto en el que ambas situaciones hacen que desfogue o que detone y que caiga en ese trastorno de enfermedad. Por ejemplo, ahora está de moda no solo la de moda, qué pena decirlo así, pero es muy común encontrar personas con ortorexia. ¿Qué es la ortorexia? Es la obsesión por comer comida saludable. Entonces, hay muchas personas que consumen y están obsesionadas por ver de dónde viene la comida, ¿no? De cómo la siembran, de dónde sale, y van descartando la comida que tiene grasa, que tiene pesticidas, que está avalada por la sociedad y que creo que todo el mundo también lo avala, ¿no? Para no consumir este tipo de cosas. Pero no reemplazan esta comida por otros nutrientes, ¿no? Se encargan también o se obsesionan por medir la comida, las cantidades, pasan 24 horas pensando cómo van a hacer su alimentación. Y esto los van haciendo que se restrinjan cada vez más. Se van aislando, no van asistiendo a reuniones, ni a almuerzos. Entonces ahí ya comienzan a detonar otro tipo de patologías. Claro. Comenzó con una vida saludable, pero detona. ¿A todos les va a pasar? No. Tiene que haber una estructura de personalidad que contenga ciertas características y probablemente un momento en la vida que también pueda activar esto. Ahora, los padres, ¿cómo pueden darse cuenta qué está pasando con su hijo? Tú nos has dado unas cuantas señales. ¿Cuáles son las demás que los amigos, los papás, los que estén en nuestro entorno se puedan dar cuenta que nosotros estamos cayendo en un trastorno de alimentación? Usualmente, esto lo digo, como bien dices, para los padres, para que estén atentos a los hijos y también para que uno mismo se evalúe, ¿ok? Porque el que tiene un trastorno de alimentación sabe que algo no está bien, ¿ok? Porque se esconden. No es como una ortorexia, como le mencioné, que sí lo comparte, que sí lo dice, yo me cuido, yo no como esto. No, en un trastorno de alimentación como la bulimia o como la anorexia,
no lo comentan, es algo escondido. ¿Cómo te das cuenta de señales de alerta? Te aíslas de participar en reuniones familiares que desayunos, almuerzos, comidas, no quieren que vean lo que ingieres o lo que no ingieres, ya sea en la anorexia no ingieres o en la bulimia porque comes en exceso o te metes a tracones, ¿no?, de comida, porque permaneces mucho tiempo sin ingerir comida y cuando ingieres comida son cantidades muy grandes. Otra señal de alerta, luego de ingerir comida, acudes muy rápido al baño. Estén atentos a sus hijos porque buscan alguna forma de purgarse. Revisen si no tienen algunos diuréticos o laxantes, ojo, que no estén recomendados por el médico. Hay gente que los consume por recomendación médica, ese es otro tema. Hay otros que los consiguen de forma ilegal solo para... Se automedica. Así es, correcto, este es otro tema, entonces estén alertos. Cuando le preguntan a una amiga, ¿estás bien? ¿No has comido esto? Y responde de una manera irritable o agresiva, ¿no? ¿Por qué te metes? ¿Tú qué tienes que ver con esto? ¿A ti qué te importa? Son conductas que uno tiene que prestarle atención, ¿no? Son estas características que uno tiene que ya te van llamando algo. Una pérdida de peso muy rápido. Por ejemplo, en las personas con anorexia, en las personas con bulimia, usualmente el peso no es tan fluctuante, ¿no? Se mantiene, pero en una persona con anorexia sí, se consume muy rápido, ¿no? Ahora, sí. los trastornos alimenticios no solo afectan a la salud, sino también a las emociones. Por supuesto, puede ser que detrás hay un componente psicológico y ese trastorno de la alimentación es lo que está enmascarando ese trastorno. Entonces es importante pedir ayuda para saber qué hay atrás, qué componente atrás ha detonado esto. Es como si fuera algo que lo está encubriendo, pero atrás hay algo. Entonces, si alguien está sufriendo un trastorno, alguien ve que alguien cercano o un papá se da cuenta que su hijo está teniendo estas señales, consulte a un especialista, a un profesional, para ver qué hay atrás. Ahora, se dice que el grupo de riesgo son los adolescentes y las mujeres jóvenes. ¿Qué pasa con este grupo de riesgo? ¿Qué pasa con los adolescentes, en principio? Los adolescentes recién están formando su personalidad, entonces están vulnerables, están dejando de ser púberes o niños a ser adultos. Están como en una tierra de nadie, por llamarlo así, de manera coloquial. No saben si estar acá o tomar ya responsabilidades más fuertes y cuando las toman a veces son muy pesadas, ¿no? Entonces no saben cómo afrontarlo. Entonces en el medio de esto son muy vulnerables en los estereotipos, en quiero seguir a tal referente y si este referente los conduce a que debe tener tal figura, debe de hacer esto, debe de hacer lo otro, y los demás lo avalan, es muy fácil que ellos caigan. Por eso es que tienen que tener a un adulto que los guíe, ¿no? Las mujeres, muchas mujeres caen en algún trastorno de alimentación como la anorexia, por ejemplo, cuando han sido abusadas sexualmente. ¿Por qué? Porque quieren que su cuerpo, su esquema corporal no desarrolle para quedarse como niñas, que tengan todavía mantener el cuerpo de niñas, para que no atraigan a los hombres o a otras personas con el cuerpo de mujer, ¿no? Aprovechando tu presencia, queremos desmitificar algunas ideas que se tienen, claro, ¿no? Hay mitos y verdades con respecto al trastorno de alimentación, y uno de ellos es que el trastorno son una elección, que yo puedo elegir que me dé un trastorno o no. ¿Esto es cierto? Totalmente falso, ¿no? Además, creo que la gente debe saber que tener un trastorno de alimentación, como cualquier otro trastorno mental, genera dolor, pena y sufrimiento. Entonces nadie va a querer elegir esto, ¿no? Tienen que haber muchos componentes de personalidad y muchos otros emocionales para que se den estos, ¿no? Ahora, en cuestión a los padres, los papás creen que solo debo decirle a mi hijo o a mi hija que no lo haga y eso basta. Falso, totalmente. Otro mito, desmentido. No, es como, voy a citar otro trastorno, es como cuando te dicen, ¿estás deprimido? No, piensa positivo. No, no es así. Hay un trastorno
tiene una base y hay que tratarlo de manera correcta. De repente se necesita un equipo multidisciplinario con otros profesionales, de repente solo una ayuda psicológica, una ayuda psiquiátrica, pero se necesita tratar por profesionales de la salud. Está tu vida en juego. Una anorexia, un trastorno de alimentación te puede llevar a la muerte. Otro mito es que en una persona solo puede tener un tipo de trastorno alimenticio y nada más. Falso, absolutamente. Y no solo eso, un trastorno puede empezar, una depresión te puede llevar a un trastorno de la alimentación, una depresión te puede llevar a una anorexia, pueden existir dos trastornos al mismo tiempo y viceversa. Entonces, pueden existir dos. Ahora lo principal, ¿cómo es que se trata este tipo de trastorno? ¿Qué debemos hacer los papás? ¿Qué deben hacer la gente que está alrededor de esa persona? Primero, identificarlo, ¿no? Número 1. 2, buscar ayuda profesional. Y 3, cuando busquen ayuda profesional, buscar también que los enfoquen o que los ayuden a ver cómo le van a brindar soporte a estas personas. Porque no es fácil, estas personas sufren mucho, usan muchas herramientas y recursos para esconder esta enfermedad, ¿ok? Entonces tienen que estar alertas y tienen que tener un equipo que los sostenga, ¿ok? En el Perú no hay una cultura preventiva, pero ¿se puede prevenir los trastornos alimenticios? Sí, claro que sí, desde casa. Lo que dije al inicio, ¿no? No todos los estereotipos que nos presentan, nos representan. Y eso se les debe enseñar a los niños, a querernos como somos, aceptarnos como somos. Pero esto parte desde casa, parte desde los centros educativos, desde ahí. Perfecto, Juliana, muchas gracias por haber estado aquí A en ti, Perú 21 Televisión. A ti, gracias. Muchas gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Ya saben que pueden informarse a través de www.peru21.com. Buenas tardes.